tardes, gracias a todos por venir, por vuestra asistencia a este acto de divulgación científica, de la aula de divulgación científica. Empezamos el curso, el año mejor dicho, en enero, con una charla de genética que nos dio la doctora Roy sobre el camino recorrido desde la genética mendeliana hasta el genoma humano, hasta su terminación, hasta su realización entera y práctica, ¿no? Y hoy terminamos este curso, porque esta es la última charla que hacemos en este curso, dejamos la pausa de verano, seguiremos en octubre, precisamente hablando de nuevo de genética y de las aplicaciones que la genética va a tener en el futuro, ¿no? Que yo creo que van a ser muy importantes. De hecho, el siglo de la química va a seguir siendo necesario desde el punto de vista de darle forma a las pastillitas, ver de qué manera se pueden hacer utilizables, etc. Pero yo creo que la investigación básica va a pasar mucho de la química a la genética, a raíz precisamente de complementar el genoma humano, ¿no? Sobre esto nos va a hablar la doctora Roy, que como sabéis todos es doctor en biología molecular y profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, que tuvo la amabilidad de darnos la otra charla y complementarla con ello, por lo cual al final tendremos una pequeña visión global del tema de la situación actual de la genética. Yo voy a ser breve, no voy a decir nada más. Quiero hacer un recordatorio de la doctora Roy, que nació en Zaragoza en 1975, que se graduó en veterinaria en 1998 y posteriormente en bioquímica en 2002 y obtuvo su doctorado en 2002 en la Universidad de Zaragoza. Es profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, de la UAM, desde 2011, y estableció su laboratorio en el Departamento de Biología después de varios periodos de investigación postdoctoral en el INRAE, en el Instituto Internacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente en París, en el Centro Nacional de Biología en Madrid y en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en Madrid. Actualmente es coordinadora del máster en Genética y Biología Molecular, un máster interuniversitario con la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá de Henares. También es coordinadora de la asignatura de Genética Molecular del grado de Biología. Imparte una importante formación a estudiantes de doctorado, máster y grado, supervisando sus trabajos de investigación. En total ha dirigido 3 tesis doctorales, 6 tesis de máster y más de 20 trabajos de fin de grado. Y lo que sí quería decir es que desde el 2011 en la UAM lidera un equipo de investigación interesado en la biología reproductiva y en comprender los mecanismos que controlan el daño que el ADN en el ADN del esperma. Ha estudiado genes relacionados con la reparación y el estrés oxidativo, contribuyendo significativamente a la reproducción animal y humana mediante el desarrollo de protocolos para medir el daño del ADN y las especies reactivas del oxígeno. Y yo sin más, para no enrollarme más, porque tampoco quiero repetir la presentación, darle las gracias a la doctora Roy, que está muy ocupada, porque está a final de curso con trabajos y con exámenes y con tesis, que a pesar de todo ha tenido la amabilidad de venir a explicarnos un poquito todo este tema de la aplicación del genoma en la medicina, que supongo que va a tener un enorme y gran futuro. Así que Rosa, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a todos por venir un viernes por la tarde aquí a escuchar esta charla. Como bien ha dicho Francisco, la charla anterior repasamos un poquito todos los hitos que habían conformado el siglo XX en el desarrollo de la genética, desde 1900 hasta el año 2000, con el descubrimiento de las leyes de Mendel y todos los conceptos básicos de la genética, la naturaleza química del ADN y distintos experimentos que llevaron a cabo investigadores que casi todos ellos han recibido premios Nobel, hasta el año 2000, en el que se presentó el primer borrador del genoma humano, que se presentó en la Casa Blanca. Fue un hito con mucha repercusión en ese momento y toda la que he tenido en lo que llamamos del siglo XXI. Fue el resultado de un consorcio, sobre todo americano, pero también participaron otros países y ha sido la primera vez que un grupo internacional de
de muchos científicos se agrupaban para determinar todas las secuencias de nucleótidos que constituye, en este caso, el genoma humano, pero el genoma está presente en todos los organismos vivos. El genoma es como el libro de la vida, que está escrito en unas letras químicas que llamamos nucleótidos y que únicamente son 4 letras: la adenina, la guanina, la citosina y la timina, pero que son estas 4 letras, escriben un montón de libros distintos. Cada organismo tiene su genoma y vemos toda la diversidad que existe en este caso en la Tierra, en todos los organismos vivos que vemos. Luego vamos a centrar más en el genoma humano, pero ahora diré algunas cositas sobre otros genomas. En el año 2000 se presentó el primer borrador. No estaba completo porque es un libro, como si dijéramos, con 3.272 millones de letras químicas. Entonces no está completo. En el año 2000 había huecos porque había problemas tanto tecnológicos para poder determinar todas estas letras en algunas zonas, porque hay zonas, ahora veremos, que el genoma, que son muy repetidas, entonces es difícil alinearlo. Entonces hasta el año 2022 no se consiguió secuenciar el genoma humano completamente, y ahí es cuando se ha establecido que tiene toda esta longitud, y se ha determinado que hay muchos menos genes de lo que se pensaba. Pensábamos que teníamos incluso 100.000 genes, y ahí tenemos menos de 25.000 genes. Y este proyecto costó casi 3.000 millones de dólares y más o menos 15 años o casi 20. Se desarrolló luego mucho más rápido por el desarrollo tecnológico que ha habido de ser capaces de obtener estas secuencias. Entonces, todo este desarrollo ha conllevado a una nueva disciplina dentro de la genética, que sería la genómica, es decir, el estudio de genomas completos, hasta que se han desarrollado herramientas a nivel de laboratorio y a nivel de informático para analizar los datos. Analizábamos pues, trozos del genoma, no podíamos analizarlo ni estudiarlo en su conjunto. Pero a partir del año 2000 más o menos ya se establecieron genomas completos y se estudia pues, cuál es la estructura de ese genoma, cómo funciona. Entonces se han desarrollado también como 2 patas de esta genómica, que sería por un lado la genómica estructural, que es establecer esa secuencia de AGCTs, pues ver cómo está organizada en cromosomas, que esto ya lo vimos también en la primera charla, cómo se sitúan los genes, los genes o estas secuencias es como unas instrucciones que van a producir proteínas, van a producir distintos compuestos y se sitúan pues unas en unas regiones, otras en otro. Entonces con la genómica estructural lo que vemos es pues cómo está esa información en ese organismo. Y el mapa o la estructura más precisa es la secuencia de nucleótidos, que es la secuencia de esta que veíamos ahí de AGCTs, que sería como un libro con todas las letras, como si hubiéramos descifrado pues ese código, y cada vez sabemos más interpretar esas letras y cómo están organizadas y qué quiere decir una serie de letras para que se produzca un producto o para que no se produzca. Entonces estamos todavía, por eso el siglo XX fue un poquito establecer las leyes de la herencia y la naturaleza química, y este siglo XXI va a ser entender cómo se organiza esta información, que es hay mucha información y son genomas con muchos, muy largos. Y luego también sería la genómica funcional, que es cómo funcionan estos genomas, porque no es solo la secuencia, o solo el libro, solo la instrucción, sino depende cómo se lea ese libro, pues tenemos unos productos o otros. El genoma es el mismo en todas las células del cuerpo, en el caso de humanos o de cualquier otro organismo, pero en cada tejido
se expresan o se leen ciertas regiones, no se lee todo el libro. Entonces, de todo el DNA, de todo el manual, se expresa en otra molécula, que es el RNA, partes del libro, que también es un ácido nucleico, compuesto también por estas letras químicas, que en lugar de timina tiene uracilo, pero son las mismas 4 letras. Y aún tenemos otro código, que sería el código de las proteínas, que pasan la información de lo que es ácido nucleico a aminoácidos. Y las proteínas son realmente las que hacen las funciones básicas de un organismo. Pues el aspecto que tenemos, pues lo dan las proteínas. Entonces una cosa es el genoma, la secuencia de nucleótidos, y luego cómo se expresa ese genoma y lo que vemos al final físicamente. ¿Vale? Sería genotipo el genoma, los genes y todo lo que tenemos, y el fenotipo, que es lo que hablamos también en la charla pasada, pues cómo se lee o cómo se expresa esa información que está en el DNA, y es lo que vemos. Con las técnicas anteriores, en el siglo XX, lo que íbamos es, nosotros veíamos una característica fenotípica, pues la altura, el pelo, íbamos de lo que es la manifestación física a buscar como los genes o a ver la información. Ahora con las nuevas herramientas tenemos ya todo el genoma y podemos predecir un poco cómo va a manifestarse físicamente en ese individuo alguna característica, ¿vale? Pero no solamente es la genética, hay algunos caracteres o algunas características nuestras que también están influenciadas por el ambiente y por el entorno y con otros genes. Entonces no es tan fácil como tener el libro, ya tenemos la información, el genoma, no sabemos tampoco todo lo que va a pasar, pero bueno, sí que sabemos más y podemos utilizar esa información para predecir ciertas cosas. Y sobre todo en lo que va la charla encaminada hoy es todo aquello relacionado con alteraciones, que produzcan alteraciones en las proteínas que se forman y que produzcan enfermedades. Que nosotros lo que vemos es un síntoma, una enfermedad, y tratamos de buscar las causas. Entonces muchas de las veces estas enfermedades tienen una causa genética, que la podemos ver en el genoma, pero no es tan directa. En enfermedades complejas no es tan directa la relación entre los síntomas que vemos o la afectación que vemos con la secuencia de nucleótidos. ¿Vale? Aunque esto, como decía, cada vez estamos aprendiendo más este lenguaje. Entonces, lo que estamos ahora es en tratar de ver muchos genomas, en humana, por ejemplo, secuenciar muchos genomas para sacar como correlaciones entre estos códigos, estas letras, con pues determinados aspectos, sobre todo de enfermedad, porque son pues, aspectos que preocupan, pero también procesos normales, conocer cómo se producen, pues por qué la altura, por qué somos unos más altos, otros más bajos, por qué unos metabolizan más rápido los compuestos, por qué otros menos. Entonces todo eso puede estar indicado en nuestro genoma, ¿vale? Entonces eso es aprovechar toda esa información para predecir y prevenir, porque si tú sabes que en tu genoma tienes ciertas características, tú puedes pues tomar ciertas precauciones o hacerte más controles, porque puedes que tengas algunas alteraciones, porque el genoma es bastante variable y presenta alteraciones. Entonces, si tú conoces tu genoma, pues puedes un poco intentar prevenir antes que te aparezca pues una patología, por ejemplo. ¿Vale? Entonces el tamaño del genoma humano ya hemos dicho que son más de 3.200 millones de pares de bases. Es una barbaridad. Si esto lo lleváramos una base a una letra escrita en un libro, pues el tamaño del genoma humano serían 80 volúmenes de 1.500 páginas cada volumen. Hay organismos más simples,
que no quiere decir menos evolucionados, sino simplemente que son genomas más pequeños. Por ejemplo, los fagos, que son virus que infectan a las bacterias, pues son genomas muy cortos, con varias kilobases, por ejemplo 50.000 bases solamente, que solo en dos páginas escribiríamos todo el libro de instrucciones de ese fago. Por ejemplo, E. coli, pues lo mismo, tiene 4 millones de bases y en 200 páginas escribiríamos todas las instrucciones que dan lugar a una bacteria como E. coli del intestino. O el gusano, la levadura Saccharomyces, pues en este caso serían 12 millones de bases, de nucleótidos y unas 500 páginas. ¿Vale? Entonces, estos son organismos modelo que han servido también el proyecto Genoma Humano, que es el que os decía anteriormente, el consorcio internacional que se formó para llegar a poder secuenciar todo el genoma humano, secuenció a la vez también otros genomas de otros organismos para también comparar. Entonces, se ha visto que el código o el lenguaje de la vida es el mismo en todos los organismos. Todos los organismos vivos tienen escritas sus instrucciones del mismo lenguaje. Lo único que cambia un poquito es el tamaño, pero hay también una paradoja, no por más complejos el genoma es más largo. Por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, esta flor japónica que tiene 30 veces más largo el genoma que el humano, y no es que sea más complejo. La evolución ha permitido también muchísimas formas de vida, y el genoma pues es diverso, y hay organismos, sobre todo plantas, que tienen un genoma más grande que muchos animales o que el ser humano. Se ha descubierto un helecho el año pasado, porque se pensaba que esta planta era la que tenía el genoma más grande, y se ha descubierto este helecho que todavía lo tiene más grande. Se pensaba que no había posibilidad de que hubiera genomas gigantescos, porque también cuesta muchísimo a las células replicar ese genoma, y entonces también es un gasto energético que se pensaba que no podría haber más grande que este de este lirio, y se ha visto que sí. Entonces, bueno, continuamente se están secuenciando o estudiando genomas de nuevas especies, con lo cual también nos va a deparar más sorpresas del tamaño. Entonces, el tamaño no tiene que ver con la complejidad. Hay tamaños de todo tipo. Ahora vemos un ejemplo. Entonces, en el genoma humano está organizado también en cromosomas. El DNA, esta secuencia de nucleótidos, se estructura, y en cada organismo es diferente. Las bacterias es una molécula circular, el genoma humano son moléculas lineales en 23 pares de cromosomas, y cada cromosoma, pues en humanos, tiene lo que llamamos genes y regiones intergénicas. En las bacterias, por ejemplo, o genomas muy pequeños, no tienen tantas regiones intergénicas, es decir, regiones que no producen proteínas, porque hasta ahora la concepción que tenemos de gen es todas aquellas regiones del genoma que van a producir una proteína que tiene una función en el cuerpo de formar el ojo, de formar la piel, de lo que sea. Pero en el genoma humano y en otros genomas hay muchísimas regiones que no tienen de ese tipo de genes codificantes que llamamos. Y se ha visto que el DNA eucariota, y en concreto el humano, genes con codificantes, es decir, que producen luego una proteína que pasa la información del DNA a aminoácidos, son alrededor del 1% de la secuencia. De las 3.200 millones de pares de bases que tiene el genoma, solo el 1% codificaría para proteínas. El resto de DNA son secuencias que tienen función, por ejemplo los cromosomas, para dividirse la célula, para pasar la información. Tiene que formar pues ciertas estructuras, los centrómeros, los telómeros. Todo eso son secuencias repetidas que también forman parte del genoma. O sea, que no codifican para proteínas, sino que forman la estructura de los cromosomas para luego que se divida la información, porque siempre toda la información de una célula pasa a la siguiente célula. Entonces tiene que ser una copia correcta. Entonces todo este
este genoma pues está participando de alguna forma, no es DNA basura, no es secuencias que no sirven para nada. Cada vez se está viendo, pero antes se llamaba un poquito a todo este DNA que no eran genes o regiones codificantes, se consideraba DNA chatarra, pero son DNA que tiene su función. Y luego, como os he dicho también, en cada célula está todo el genoma, pero no se expresa todo el genoma. Entonces, según qué células se expresa solo unas regiones, en otras células se expresa otras distintas. Entonces, todo estas regiones también repetidas, que no sabemos muy bien todavía qué función tienen, pues sobre todo son regiones también reguladoras, que están haciendo que se expresen más unos genes que otros en un tejido o en una situación del desarrollo o por el ambiente que hay, pues se encienden y se apagan unos genes respecto a otros. A unas secuencias de este libro que decíamos, pues hay unas que se están leyendo más en unos momentos y otras más en otros momentos, pero todas tienen su función que todavía no conocemos, pero sí que se han utilizado hasta antes de establecerse todo el genoma, estas regiones repetidas que están en los centrómeros, en los telómeros fundamentalmente y en algunas otras regiones, sí que se utilizaban, se podían estudiar, en lugar de todo el genoma completo, se estudiaban como por partes, y sí que se veía que había personas que tenían 10 repeticiones, otras 20, otras 30, entonces también esto ha servido para identificarnos, porque todos tenemos un genoma único. Cada uno de nosotros aquí de la sala somos humanos y compartimos prácticamente de las 3.200 millones, casi todas son iguales, pero tenemos como 4 o 5 millones que son diferentes y por eso nos hacen también ser diferentes. ¿Vale? O sea, parte de esta variabilidad también se ha utilizado para identificarlos, y ahora lo que se pretende sabiendo todo el genoma, porque como decía anteriormente, se estudiaba como por partes, lo que podíamos, porque las tecnologías que había no permitían el estudio global, sino que era como por fragmentos. Pero ahora, con toda esa información y cómo se relacionan unas zonas con otras, pues tenemos muchísima más información, y gracias también a todo el desarrollo de la inteligencia artificial, de la computación, que nos permita buscar patrones, ver esta variabilidad, pues vamos a ser más capaces de predecir ciertas cosas, o de incluso en algunas enfermedades que no se sabe muy bien la causa, ir al genoma e intentar ahí ver si parte del problema estaba ya en los genes, para tratar de buscar tratamientos o incluso modificación del genoma. Tenemos ya herramientas que permiten editar o cambiar este genoma. Entonces, como les decía, estas variaciones repetidas, hasta ahora, estas regiones se utilizaban sobre todo antes de la genómica, pues para los test de paternidad, los casos de crímenes o de violaciones, pues también al tener genomas únicos, esto es una muestra que se coge, yo puedo saber a qué persona pertenece estudiando estas regiones variables, varias de ellas, porque no había ninguna persona igual a otra. Entonces, hasta ahora se utilizaban solamente un poquito más que para aplicaciones para enfermedades, para aplicaciones en este tipo de aspectos, como os decía, medicina forense, pruebas de paternidad. También había algunas enfermedades que estaban asociadas, por ejemplo los cariotipos, que es antes la única forma de ver el genoma completo, no la secuencia, era ver los cromosomas que teníamos. Entonces hacía una preparación en células cuando están condensando todo este genoma, se condensan los cromosomas, yo puedo estudiarlos y ver si tengo más cromosomas, menos cromosomas, alteraciones del genoma. Entonces, por ejemplo, la trisomía 21 que todos conocemos, pues también ahora lo podría ver también por secuenciación y viendo con otras herramientas, pero antes pues lo veía con el cariotipo, viendo cómo se organiza todo ese genoma en cromosomas, pues veía que tenía tres cromosomas 21, que es el síndrome de Down. Entonces era otro tipo de marcadores y otro tipo de herramientas que nos permitían también un poquito pues relacionar algunas causas genéticas con enfermedades o con el fenotipo.
Y con los genes codificantes lo mismo, porque he dicho que había sobre todo el 1% de todo este genoma son regiones codificantes y luego hay muchísimo DNA repetido y DNA que no codifica para proteínas. Entonces estos genes codificantes de proteínas son el 2%. Y estos genes que codifican para proteína tienen las secuencias de nucleótidos que después tienen que trasladarse a aminoácidos. Aquí no lo veis, pero bueno, aquí este código de letras también para producir proteínas se leen de 3 en 3 letras y cada 3 letras codifican un aminoácido. Entonces el DNA lleva información que después se pasa al lenguaje de los aminoácidos y se producen las proteínas. Entonces si hay variaciones de estas letras en algunos genes importantes, también se va a modificar la proteína. Entonces podemos ver proteínas alteradas que no se pliegan bien y que producen pues un efecto. Muchas veces pueden ser cambios que no tienen un efecto negativo. Por ejemplo, que tengamos uno sea más alto, otro sea más bajo, que tengamos los ojos marrones, uno más oscuros, otros más claros. No son simplemente polimorfismos que se llamamos o variantes que hacen esta diversidad que vemos. Pero luego hay otras variaciones que dependen de la región del genoma donde se producen esas variaciones, esas alteraciones, los efectos pueden ser mucho mayores, el efecto. Y entonces eso es lo que, con estas nuevas herramientas de leer el genoma, yo puedo también ver si las proteínas que yo produzco en algunas zonas son menos eficientes. Por ejemplo, ahora vemos algún ejemplo de fármacos. Yo puedo tomar fármacos, pero las proteínas que metabolizan esos fármacos pues los metabolizan más lentamente o más rápidamente porque tienen variaciones que me cambian la conformación de la proteína. Entonces todo eso yo lo puedo saber ya y tomar más dosis, menos dosis, entonces hacer como una medicina más personalizada o más de precisión, conociendo las características de mi genoma, yo puedo adecuar un poquito los fármacos o lo que como o cosas que hago a esas características. Entonces todo esto ha sido posible a que los métodos de secuenciación del DNA para establecer la secuencia de nucleótidos, establecer todas las ASAs de los 3.200 millones de pares de bases, pues la tecnología se ha desarrollado de forma brutal y entonces somos capaces de en un día leer todo el genoma humano. Entonces han desarrollado distintos métodos que nos permiten hacer estas lecturas y establecer el libro y a partir de células yo cojo DNA y mediante estos métodos químicos también y con unos aparatos con una tecnología bastante sofisticada, pues establecer toda la secuencia. Entonces hay métodos que cortan el DNA en trozos pequeños, porque estos son moléculas, los cromosomas son moléculas gigantes, de miles y millones de nucleótidos. Yo los tengo que cortar y después hacer una serie de preparaciones en el laboratorio y establecer si hay una A, una T, una G, una C, todo eso seguido y después con programas informáticos ensamblar como todo el código de letras y establecer lo que hay en cada cromosoma, que va delante, que va detrás. Eso es una forma que se hacía con fragmentos pequeños y con programas muy potentes y luego se han desarrollado otros métodos que permiten directamente, yo cojo la doble cadena de DNA, la desneutralizo y sin fragmentarla yo puedo ir leyendo qué nucleótidos tienen. Entonces con estas nuevas herramientas se ha podido terminar la secuenciación. Como os había dicho al principio, en el 2000 era un borrador que faltaban muchos trozos porque las secuencias repetidas no las podíamos leer bien, porque puede haber millones y millones de secuencias que son 100 nucleótidos, todos repetidos los mismos muchas veces, no sabemos si uno está delante o todo detrás. Entonces con estas nuevas herramientas yo tengo toda la hebra, que no la fragmento, y puedo tener lecturas larguísimas, entonces ya sé lo que va delante y lo que va detrás. Con otros mecanismos, con este otro sistema, son trozos muy pequeños que no sé muy bien si van delante o van detrás porque son iguales todos. Entonces, bueno, gracias a todo este desarrollo de métodos de secuenciación y sobre todo la bioinformática,
y la inteligencia artificial se ha podido ensamblar y establecer todos estos millones de nucleótidos que forman el genoma humano. Hay genomas más sencillos, como el de E. coli, que son 4 millones de bases, pero es que estamos hablando de 3.200 millones de nucleótidos, que si podemos leer en menos de un día, tener toda la secuencia de una persona. Entonces todo eso lo que ha hecho es que se ha abaratado tanto el coste de secuenciación. El primer genoma humano que se elaboró en el año 2000 costó casi 3.000 millones de dólares. Ahora un genoma podemos tenerlo por... Hay un grupo chino que está por 100 dólares. ¿Vale? Con lo cual todo esto es lo que está potenciando que conocer nuestro genoma va a ser una cosa bastante habitual y fácil, incluso en los sistemas públicos de salud van a establecer nuestro genoma y en función de eso pues también tomarán decisiones médicas, que todos también tienen sus problemas éticos que si da tiempo al final comentamos un poco. El que sepa tanta información de nosotros. Vale, pero bueno, esto va a ser también un hecho que se ha ido reduciendo. En el 2003 un genoma valía por 150.000 euros o dólares, por 50.000 dólares secuenciarlo. Ahora 100 dólares. Es una barbaridad de disminución en el precio por toda esta tecnología que se ha desarrollado y que ha abaratado muchísimo. Entonces ahora lo que tenemos más problema y es más caro es analizar e interpretar esos datos. Que bueno, que gracias ahora a todo este mundo de la inteligencia artificial y de búsqueda de patrones y tal, se podrá, porque son tantos datos y tanta información que el ser humano es capaz de procesarla. Entonces bueno, con todo eso hay muchísimas aplicaciones que ya se están desarrollando en cuanto a aspectos médicos. Pero bueno, antes de pasar a los aspectos médicos también se están secuenciando genomas de todas las especies y hay un proyecto que se tiene en mente secuenciar todas las especies existentes. Porque hay muchas especies que no sabemos ni que existen, pero pensamos que son parecidas dos especies y resulta que si vas a nivel de su genoma son especies distintas, porque fenotípicamente lo que es externo se parecen, pero ni se unen entre ellas porque son dos especies distintas. Entonces, bueno, también hay proyectos no solamente de secuenciar todos los genomas humanos, sino también en otras áreas, que además es importante también para otro reto que tenemos también climáticos y demás, conocer otros genomas. Y de hecho mucha de la información de genomas, por ejemplo, de otros organismos, que por ejemplo hay organismos que regeneran partes de su cuerpo, pues todo eso también puede servir para uso en humanos, para medicina regenerativa y tener otros conocimientos. Entonces, bueno, no es solo centrarnos en el ser humano, sino que hay muchas más especies y que son necesarias y que también tenemos un problema con eso y que todas estas tecnologías y estas herramientas también van a ser útiles para los retos que tenemos de cambio climático y de otros problemas. Entonces hay una base de datos en la que están todos los genomas de todos los organismos secuenciados, porque como he dicho, todos los organismos vivos tienen un genoma que se escribe con los mismos códigos. Entonces hay una base de datos donde se están metiendo y hay millones y millones de genomas secuenciados de bacterias, de virus, incluso por ejemplo el del COVID, cuando se secuenció el genoma del SARS-CoV se depositó en bases públicas, gracias a eso se hicieron las vacunas. Entonces es mucha información que se está generando, pero que también está accesible a mucha gente para poder usarla libremente, que todo esto ya tiene problemas que las farmacéuticas, las empresas, pues al final con las patentes y demás pues, también se puede limitar el uso, pero en este caso la secuenciación y el conocimiento de los genomas es público. Entonces, como decía, es importante también la comparación entre genomas. Aquí he puesto el del humano, que tiene lo que hemos dicho, unos 20.000 genes, pero hay otras especies, por ejemplo, oveja, perro, los gorilas, todos tienen también en torno a los mismos genes.
20.000, 21.000, no somos especiales. En los genes, en la secuencia, incluso compartimos parte de los mensajes. O sea que también se estará, además la genómica estructural que decía, la genómica funcional, porque depende cómo funcione esta información, pues tenemos un gorila o tenemos un humano. Entonces también la forma en que se combinan partes de este genoma, pues también es muy versátil, que también estamos estudiando, porque hay, por ejemplo, tenemos esto es el DNA y tenemos como 4 regiones que son importantes para producir una proteína, por ejemplo. Pero hay veces que se transcribe, que se llama transcripción, cuando pasa la información del DNA al RNA para formar proteínas, se pueden transcribir todas estas regiones y juntarse, o transcribirse solo 3, o transcribir solo 2. Entonces también la combinación de estas regiones, cuándo se expresan, cómo se expresan, todo eso también hace el resultado final, el organismo final. Entonces, lo que es el libro puede ser muy similar en muchos organismos, pero cómo se utiliza ese libro, qué se lee, cómo se lee y qué se expresa en cada momento, es lo que nos hace diferentes. Y luego dentro de los humanos, pues también hay variabilidad, como decía, hay polimorfismos que se llaman de un único nucleótido, que en la misma región yo puedo tener una timina, otro tiene una guanina, otro tiene una adenina. Entonces toda esa variabilidad pues también puede ser usada pues para hacer predicciones o puede ser que sea por una mutación, en lugar de ser una cosa polimórfica que no tiene mayor relevancia, puede ser lo que llamamos mutación, que es cuando, o una mutación patogénica, que es que causa una alteración de lo que sería la forma normal. Luego también hay muchas regiones repetidas. Aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, se repiten 3 nucleótidos de CTA, en unos organismos, en unos humanos, por ejemplo, 5 veces, en otros 6, en otros 7. Entonces, toda esta variabilidad pues hace que seamos todos diversos, ¿vale? Entonces también actualmente se está secuenciando de forma masiva, hay muchos programas, muchos proyectos en donde se está secuenciando muchísimos genomas humanos y también de muchas especies, y comparando para ver realmente cómo funciona también esas instrucciones, porque tampoco sabemos, tenemos mucha información, pero todavía no se conoce del todo. Entonces las aplicaciones de la secuenciación del genoma completo, pues por un lado van a ser detectar estas variantes, que son muy frecuentes. Ya hemos dicho que más o menos entre 2 humanos puede haber hasta 4 o 5 millones de nucleótidos de estos, de TES, o de otro tipo de polimorfismos, pequeñas inserciones, pequeñas que faltan dos letras, que hay 2 letras más. Entonces hay muchísimas variantes que pueden darnos información de cómo va a funcionar ese organismo, ese genoma, y nos pueden servir para, en el caso que estamos orientados a la medicina, pues para prevenir ciertos riesgos, porque puede haber variantes que no sean patógenas, pero tengan ciertos riesgos, cierta predisposición, porque tienes una proteína que repara mal los daños. Entonces, bueno, pues es más probable, puede ser más probable que si se repara bien cuando se replica el DNA, pues que tengas mutaciones y eso se conlleve a un crecimiento descontrolado y tengas un cáncer, sea más probable que tengas un cáncer, por ejemplo. Entonces, si tú ya tienes leído tu libro y ves ciertas variantes, pues puedes pues tomar precauciones. ¿Vale? Entonces, en eso también ahora hay muchísima información y hay muchas empresas que te secuencian el genoma y te dicen pues cierto riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares. Pero eso no es una predisposición, no quiere decir que vayas a padecerla, porque como ya he dicho antes, una cosa es el genoma y otra cosa es el fenotipo final. Tenemos todo el ambiente que no podemos controlar todo tampoco. Pero bueno, sí que nos puede dar información para esto que decía, para tomar o hacerte más controles, si ves que tienes ciertas variantes de riesgo. Luego, diagnóstico de enfermedades, pues si hay algunas que sí que ya se sabe que si tienes esta letra alterada, la proteína que se forma está mal
y ya tienes una enfermedad, a veces que no sabes lo que te pasa, encuentran esa mutación y encuentran la causa de una patología. Luego también se pueden buscar portadores de enfermedades que tú no las padeces, pero puedes a lo mejor transmitirlas. Entonces también puedes tener interés en saber si... Porque se puede hacer diagnóstico preimplantacional antes de... Bueno, hay distintas soluciones que se pueden adoptar si conoces que tienes algún riesgo. Y luego hay muchísimas enfermedades que están influenciadas por muchos genes. Entonces, la diabetes, la hipertensión, pues no sabemos realmente cuántos genes están afectados o cuántos puedes tener. Entonces también pues el utilizar la información en conjunto pues puede ayudar también a buscar dianas. Si tú tienes, por ejemplo, que te han visto que tienes una secuencia de estas que está modificada, pues a lo mejor se puede hacer un fármaco para justo esa alteración que tienes tú. Entonces se va todo esto a una medicina más de precisión con todo este conocimiento y con toda esta información que genera el saber tu genoma. Luego también la elección de fármacos, la farmacogenómica, ahora vemos un ejemplo. Hay gente que metaboliza mejor unos compuestos, otros. Entonces si eres metabolizador muy lento de un compuesto y te dan una dosis muy alta, pues te va a producir muchos efectos secundarios. Entonces también conociendo tus características genéticas puedes ajustar las dosis o buscar fármacos más aptos para tus características. Y luego también se puede editar el genoma, que con las nuevas herramientas puedes tú cambiar. Si tienes una alteración, puedes cambiar esa base alterada y producir y poner una secuencia con la base correcta, con el nucleótido correcto, y corregirte en un tejido la alteración que tienes. Entonces para esto, para llegar a saber qué variantes son más problemáticas que otras o qué efecto tienen, hay muchos proyectos en marcha. Primero se hizo un proyecto de los 1000 genomas en los cuales se secuenciaron genomas y se estableció genomas completos de muchos individuos de muchas partes del mundo para ver toda la variabilidad que había en el genoma humano, y hay muchísima variabilidad. Y ahora estamos en el proyecto, también hay un proyecto en Europa de secuenciar más de 1 millón de genomas a nivel europeo. Y lo importante también no es solo secuenciar y ver lo que tenemos, sino secuenciar y relacionarlo con datos médicos, con imágenes, con otro tipo con hábitos, con el ambiente en que estás, para relacionar variantes genéticas con el resultado que vemos final. Porque, como digo, no es la relación directa. Yo tengo el genotipo y yo no sé lo que va a pasar, pero si yo tengo mi genoma y tengo datos que me han medido mucho la presión sanguínea, los niveles de glucosa, yo tengo muchos datos de imágenes de resonancias magnéticas, tal, yo puedo cruzar, ahora como tenemos también herramientas informáticas para cruzar toda esa información, ver todas estas variantes, qué efecto pueden tener. Entonces se ha visto que ya sabíamos que éramos diferentes por las variantes genéticas que teníamos, pero hay más de 88 millones de variantes en el genoma, en la población humana. Comparándonos, hay muchas regiones que se han visto que son variables. Entonces, estudiando esta variación y relacionándola con esta otra información, pues se puede establecer distintas asociaciones con efectos físicos. Ya no se han dado enfermedades, estamos hablando aquí de enfermedades, pero puede ser pues lo mismo la altura o cualquier otro parámetro, pues ver realmente si somos capaces con tu dotación genética de saber más precisamente pues cómo se produce esa altura y las diferencias que vemos entre unos individuos y otros, por ejemplo, que no tienen por qué ser cosas patológicas. Entonces se han visto muchos tipos de variaciones, los SNPs, que son las que os he dicho, de variaciones de un único nucleótido, que son muy frecuentes en el genoma. Entonces, hasta ahora era difícil estudiarlas porque hay tantas, pero ahora con la inteligencia artificial tú puedes tener como patrones y ir siguiendo y ver si hay alguna relación de un conjunto de esas variantes y ver que se asocian con alguna característica.
¿vale? Y luego hay inversiones entre los cromosomas, hay muchísima variabilidad, que aquí os he puesto como un ejemplo. Si yo tengo esto es el genoma y tengo aquí estas secuencias, pues se me puede duplicar una región, entonces ya tengo otro polimorfismo, ya tengo otra variante. Si es una región que se ha duplicado y se transcribe y tengo una proteína, pues tengo doble dosis. El hecho de que haya más cantidad de una cosa también es un problema. Que haya poco también, pero que haya mucho también puede ser un problema si tengo varias dosis que se me cambien de sitio las cosas también. Si ese gen tiene que estar en una posición y se produce una inversión o una translocación, también va a estar expuesto a otras regiones que pueden que se exprese más, que se exprese menos. Entonces todo eso va a contribuye de hecho al fenotipo, que es lo que somos y cómo nos manejamos. Y entonces también es conocer eso, cómo el genotipo en los determinados ambientes produce esos fenotipos que observamos. Entonces estas variantes pueden ser patogénicas o ser benignas. La mayoría son benignas. O lo que hacen es modular ciertas cosas que no son ni buenas ni malas, sino eso también es la evolución. Para poder adaptarnos tenemos que tener esa variabilidad. Habrá unos que se adapten mejor unas cosas, otros a otras, entonces es fundamental que seamos diferentes. Y de hecho os he dicho que somos diferentes 4 o 5 millones, pero eso es poca variabilidad. En el ser humano no hay mucha variabilidad. A pesar de todas esas, os he dicho que se han encontrado más de 88 millones de variantes entre los genomas de todos los que se han secuenciado en todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que estaba diciendo ahora era que lo que es el genoma y lo que es el fenotipo, pues hay entre medio muchas cosas que van a modularlo. Entonces no solo es la secuencia, no solo es el genoma, gracias, menos mal, porque si no está, sería todo muy determinista. Tienes esta secuencia o estos genes, tu libro es ya vas a ser esto, no hay opción a nada, y no simplemente hay características que sí que son más directas, pero la mayoría pues depende de cómo se transcriba y cómo se traduzca. Y luego hay muchísimas otras cosas, la epigenética, que yo no me he metido, pero la epigenética es el DNA, sin que cambie el DNA, sin que cambien estas cosas que os he dicho, la timina, la guanina, la citosina, se pueden pegar otros elementos químicos, por ejemplo grupos de metilo, y cambian también la expresión del genoma. Si se pegan algunos elementos químicos, pues deja de leerse esa zona y no se produce ese producto que codifica. Entonces ya tenemos otro problema. Y eso no se sabe, no es tan estático como la secuencia. La secuencia es la que tenemos, pero las marcas estas epigenéticas, esto cambia con el ambiente, según lo que comamos, según donde estemos, según el calor que haga, el estrés que tengamos. Entonces todo es mucho más complejo, y menos mal, porque si no parecería que ya sabemos todo. Pero bueno, esto en el aspecto positivo es intentar, lo que decía, de cara a eso, a hacer una medicina más preventiva también. Entonces esto va a llevar a la genómica como personalizada. Entonces hay gente, este es el primer científico, un científico que fue el primero que donó todo su genoma con todos sus datos de salud, de imágenes, de ciertos hábitos, de ciertas encuestas, para que se utilizaran sus variantes y su información y con sus datos para hacer esto que estamos diciendo. Lo que se pretende ahora es acumular muchos genomas de muchos humanos con datos de muchos más aspectos, no solo el genoma, porque el genoma en sí solo no nos dice nada. Entonces es relacionar este genoma con cómo se ha manifestado, cuál es ese fenotipo que manifiesta tanto para cuando es una patología como cuando no es una patología. También para conocer pues, cómo se producen ciertos procesos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que se está ahora en recopilar información para hacer la medicina preventiva, simplemente pues, establecer la secuencia de muchos genomas y ver datos médicos o de otro tipo que existen. Luego puede ser para el diagnóstico de enfermedades, sobre todo en el cáncer.
El cáncer, la peculiaridad que tiene es que el genoma que tenemos en todas las células, cuando se desarrolla un proceso tumoral, ese genoma ya ha cambiado, porque el proceso de división de las células, que es copiar la información que tenemos exactamente y una réplica de todo nuestro genoma a otra célula, eso se descompensa. Pues se descontrola y empiezan a producir muchas células, se produce una masa tumoral y ahí cada célula tiene un genoma distinto o con alteraciones. Entonces lo que se ha hecho también es genotipar o establecer el genoma de muchos tipos de tumores en un montón de personas y hacer también como patrones de mutaciones. Aquí aparecen pues lo mismo, esto es una célula tumoral que puede tener regiones duplicadas, entonces tiene muchas dosis de algunas proteínas y eso hace que se replique más. Entonces es como estudiar qué ha pasado en esa célula para que se convierta en célula tumoral. Entonces si yo puedo establecer cuál ha sido la modificación genética, pues puedo establecer el tratamiento. Si tiene mucha dosis de una proteína, pues una proteína contra un fármaco contra esa proteína que está de más, para evitar que se exprese. Entonces también hay esfuerzos y hay el proyecto PanCáncer que trata de esto, de intentar estudiar esos patrones genéticos que hay en distintos tumores, que cada uno tenemos también el nuestro, pero hay como también cosas que se repiten. Entonces, yo cojo cuando te hace la biopsia, por ejemplo, yo puedo extraer el DNA y ver qué alteraciones hay en ese genoma, que van a ser totalmente distintas a las de mi genoma constitutivo, porque ese genoma que tienen las células cancerosas es un genoma que por el proceso de dividirse ha adquirido nuevas variantes y hay nuevos cambios. Vale, por ahí yo buscaría dianas para tratar esas células y eliminarlas. Pues tengo que buscar la forma de ver cómo se han alterado para poder luchar contra ellas. Entonces eso también es como las terapias, en lugar de ser tan quimioterapia para todo lo que se está dividiendo, y sin ir a cosas más precisas, pues tu tumor tiene estas alteraciones y estas proteínas son las que están más expresadas, pues el fármaco que te voy a dar es justo para estas. ¿Vale? Y entonces bueno, es ir con esta información a intentar hacer una medicina más precisa. Y también esto, hay un proyecto en España, Impact Genómica, que está para procesos de cáncer y también para enfermedades raras. Hay mucha gente que tiene síndromes que no sabe que tiene, entonces secuenciando todo el genoma pues puedes ver que tiene estas variantes que pueden ser patógenas y entonces se establece también donde están sus alteraciones y se pueden hacer fármacos para paliar esos síntomas. Entonces con esto podemos un poquito ir a paliar también esas enfermedades raras y comunes como es el cáncer. Y luego ya otra cosa que sí que se está haciendo también es la farmacogenómica. Es decir, yo voy con mi secuencia y le digo al farmacéutico, mire, esta es mi secuencia, deme un fármaco que yo metabolice bien, que no me siente mal, porque yo tengo el secuenciado, yo tengo mi libro, que para que la proteína que metaboliza el ibuprofeno, yo tengo una variante en una letra que me hace que lo metabolice más lento, entonces yo no puedo tomar de 400, tendré que tomar de 200, o puede haber gente que lo metabolice tan rápido que no haga el efecto, que necesite más dosis. Entonces hay ya test que permiten un poquito adaptar los fármacos, igual que para algunos cánceres también te dicen tienes esta ER positivo, o entonces es porque tienes esa proteína muy activada y lo que te hacen es pues, darte un fármaco que la elimina o que la rompe para que no actúe. Entonces es estudiar tu caso para darte un tratamiento lo mejor posible. Entonces hay chips en los cuales meten tu muestra, se sabe también las variantes que tienes y ya te adaptan la medicación en función de eso. Puedo decir una cosita, pero esto lo anterior que has dicho, ¿hasta qué punto es puro estudio básico todavía? Yo entiendo que todavía es estudio básico, ¿no? Todavía no se está aplicando de forma... Bueno, este chip sí que existe comercializado, lo que pasa es que en el sistema de salud esto no lo hacemos todavía.
Pero esto sería para, sobre todo, por ejemplo, en enfermedades mentales, ya no para el ibuprofeno, pero por ejemplo para problemas de depresión, de ansiedad, que cuesta tanto conseguir los fármacos, pues sí que estaría bien, que a veces se hace, cuando ya no te funciona ningún fármaco, o te funcionan mal todos los que te han dado, deciden hacerte el estudio. Pues sí que están haciendo cada vez más estudios. O sea que también estamos todavía en una fase que en lugar de a lo mejor todo el genoma, te cogen 4 o 5 genes y te envían a ver. Entonces te dan el fármaco más preciso. Pero si todo esto todavía, sobre todo lo que iba a comentar al final, es un problema también económico. Porque hay muchas cosas que están claras y que se podrían implementar, pero no somos, en este caso en España o en los países así, hay como prioridades que no se puede priorizar. Pero bueno, hay cosas que si se hicieran bien las cuentas podrían resultar más baratas que dar medicamentos que te fastidian otra cosa. Entonces, bueno, esto todavía, pues las aplicaciones principales, lo que decía, son para enfermedades mentales, psiquiatría, tratamiento del dolor, el cáncer. Por ejemplo, el dolor hay gente, pues lo mismo, que no le hacen efecto muchos antiinflamatorios o lo que sea, pues entonces sería ver qué características genéticas tiene que hace que eso no le haga efecto para darle otra dosis. Entonces, lo que también está desarrollando la farmacogenómica. En función de tus características genéticas, adecuarte los tratamientos. Y ya por último, una vez que han encontrado que justo tienes esa alteración que te produce esa patología, puedes, esto ya es más a futurible, pero ya hay fármacos que se comercializan para la anemia falciforme, por ejemplo, la anemia falciforme, que es que los glóbulos rojos tiene una forma como de hoz y produce muchas hemorragias y se puede morir la gente. Sí que se ha probado ya un tratamiento con las herramientas CRISPR, que no sé si les suenan, que son unas tijeras moleculares que llamamos, que bueno, como todo esto de la genética molecular y de la ingeniería genética ha venido de mano de las bacterias. Son mecanismos que están en los organismos y nosotros los hemos adaptado al tipo de ensayo para nuestro beneficio. Y estas tijeras moleculares o las herramientas CRISPR son un sistema que tienen las bacterias, que descubrió Francis Mojica, unas bacterias que son estromófilas, que viven ahí con mucha sal, y él veía unas secuencias repetidas y que estaban ahí en las bacterias, y es como un sistema inmune de las bacterias que lo que hacen estos genes de estas bacterias es, cuando entra un virus, tiene unas enzimas, la Cas9, que va guiada por un RNA a esos virus, porque ya la bacteria ya está en contacto con estos virus y ya reconoce la secuencia del genoma de ese virus, y lleva esta Cas, que es como una tijera, y rompe el DNA del virus para que no le infecte. Entonces eso lo hemos adaptado tenemos nuestro genoma, que es como el de un virus, pero más grande, y nosotros pues sabemos la secuencia, conocemos toda la secuencia, podemos ir a cualquier parte de todo el genoma. Yo con un RNA hago una guía que se va a hibridar, se va a pegar a la región del genoma que yo quiero, y esta enzima, la Cas9, que es la que reconoce este RNA que esté hibridado con DNA, va ahí y va a cortar esa región. Lo bueno de este sistema es que yo dirijo justo a donde quiero que corte. Hasta ahora no éramos capaces teníamos enzimas que se llaman de restricción, que reconocen la secuencia y cortan, pero eran secuencias cortas que yo no podía programar. Yo ahora con una secuencia de RNA puedo llevar a esta Cas9 a cualquier parte del genoma que yo quiera para cortar. Entonces corta, y yo le puedo dar un molde bueno. Por ejemplo, si yo tengo una proteína, una secuencia alterada, que esto que decíamos que ha cambiado una A por una T, yo intento sustituir esa base alterada por una correcta. Esto es lo que llamamos también terapia génica. Y entonces con este sistema, con las herramientas CRISPR, es relativamente fácil hacerlo. Y esto ya en el laboratorio y se hace de rutina, pero claro, todo eso tiene que pasar por un montón de ensayos clínicos y de comités para poder aplicarlo a humanos. Entonces, el único medicamento que se ha aprobado este año es Casgevy, que es
para las células para la anemia falciforme y la beta-talasemia, que son enfermedades de la sangre, que lo que se hace es extraer las células de la persona que está enferma, se corta la región donde tiene la alteración, se sustituye por una secuencia correcta. Entonces los glóbulos rojos ya dejan de ser falciformes, son circulares y pueden moverse bien por los capilares y no se acumulan y no se producen las hemorragias. En un porcentaje de células, porque no hemos cambiado el genoma nuestro. El genoma de esa persona lo sigue teniendo alterado, la producción en este caso de glóbulos rojos, si lo produce con sus células, las células originales van a estar alteradas, pero yo extraigo parte de las células, las modifico y le vuelvo a introducir en el torrente sanguíneo una proporción grande de estas células, con lo cual paleo la sintomatología. ¿Vale? No es que modifique al organismo, y de hecho no se puede hacer terapia de esta para la anemia germinal para que pasen los esteroides, simplemente es una terapia somática que sería en la persona que padece la enfermedad hacerle la terapia, y en unas cuantas, por ejemplo en una enfermedad hepática, pues yo podría hacer estas células hepáticas con las secuencias correctas y que gran parte de las células hepáticas en ese momento produjeran la proteína correcta. Entonces con eso ya paliaría el problema que tiene esta persona. Entonces sería terapia únicamente para el individuo que padece la enfermedad, no para resolverlo en todas sus células, seguiría teniendo su problema. Luego también hay herramientas CRISPR o Cas9 que no cortan el DNA, solo cortan, por ejemplo, el mRNA. Si el mRNA, como el DNA está mal, el mRNA también está mal, pues yo en lugar de modificar el genoma solo hago que elimino ese producto que es el que produce el problema. Entonces yo estoy modificando el genoma. Entonces esto es como un poquito mejor visto. Entonces todo esto tiene sus problemas éticos y de seguridad todavía. Pero bueno, este fármaco se ha probado y ya se está dando, y hay pacientes que han recuperado la forma de los glóbulos normal y que ya muchísima más calidad de vida. Entonces se va un poquito a eso, a una medicina personalizada. Que yo con mi genoma pues puedo un poco hacer también en animales, incluso hacer animales con mi mutación y buscar fármacos para mi problema, ver qué fármacos se funcionarían mejor. Entonces yo puedo hacer un ratón, avatar que llamamos, con mi mutación. Entonces eso todavía no sé, bueno, se hace en el laboratorio, nosotros por ejemplo puedes ver si una mutación que has descubierto es la causa o no. Entonces haces un ratón con esa mutación y ves si realmente se produce el fenotipo que tiene la persona, porque muchas veces que una persona viene con un síndrome no sabes todos los genes que te han salido con alteración cuál puede ser, entonces tienes que ir probando cuál es la mutación causal. Entonces hacer un modelo animal para comprobarlo, y luego ya ese mismo modelo te puede servir pues para probar distintos fármacos, ver si realmente funcionan o no funcionan para esa alteración. ¿Vale? Entonces bueno, esto es lo que un poquito todas las aplicaciones, que tiene muchas, pero todavía tiene mucha controversia, que es con esto con lo que voy a acabar, porque eso tiene sus problemas también. Sobre todo yo el que más veo, aparte de que es una información nuestra, que en principio hay muchas garantías de que no se utilice mal por aseguradoras, por otro tipo de agentes, sí que se puede utilizar mal, porque tú puedes ir a pedir una hipoteca o pedir un seguro tal, y no te lo pueden hacer porque te dicen, no, es que usted tiene estas variantes que le predisponen a tal o les predisponen a cual. Entonces en teoría todo esto se está intentando que no pase esto, pero no lo podemos saber. Y de hecho hay muchas empresas que te secuencian tu genoma, esto de los ancestros, no sé si lo han oído, que para decirte de qué origen eres, de que te buscan estas regiones variantes que les decía al principio para los test de paternidad o estas cosas, que te dicen, pues usted tiene un porcentaje muy alto como la población europea, como usted tiene antepasados
en la India, porque al final tenemos regiones como en común en distintas poblaciones, que también sirve para eso la genómica, para ver un poquito la historia evolutiva. Entonces todo eso también se está utilizando, las empresas te venden eso, pero tú les has dado todo, no sabes cómo lo van a utilizar después. Y luego también son estrategias y medicamentos como caros todavía, que va a haber mucha gente que no pueda permitirse, y por ahí pasa, este tipo de tratamientos, que es lo más problemático que hay, que son caros y son para una persona, porque ahora claro, los tratamientos que tenemos, hoy las farmacéuticas lo mismo, desarrollan tratamientos porque saben que van a ganar mucho dinero. Estos tratamientos, pues a lo mejor no están dispuestos a hacer lo que se pueden hacer, porque a lo mejor son para una persona, para 2, para 10, para 20, y todavía son muy caros. Luego puede pasar como la secuenciación, que hemos visto que ha bajado brutalmente el coste. Pues esto puede ser también un poco parecido. Entonces, pero bueno, esto es la realidad, lo de que les van a secuenciar el genoma, nosotros a lo mejor ya no, pero nuestros descendientes seguramente cuando ya nazcan les dan un pendrive con el genoma y dicen, bueno, usted va a ser fumador, va a ser no sé qué, no sé cuántas. Entonces, eso sí que va a ser una realidad, el que tengamos esta información. Luego ya todo lo que podamos sacar, pues también habrá muchas posibilidades, porque se sigue investigando y se sigue desarrollando, pero son todo cosas que tenemos que estar pendientes de que se legisle bien, de que se utilice bien, de que nos llegue para todos, de que sea equitativo y de que no sea solo para unos pocos estas ventajas, y no solo nos afecta el negativo de ir a por una hipoteca o ir a por un seguro que no lo den, y luego cuando vayas a la seguridad social que no esté puesto nada porque es muy caro y no lo pueden cubrir. Entonces, sobre todo se trata de ver las ventajas que puede tener y que tiene, intentando limitar los problemas que también los tienen. Ese potencial es enorme, pero bueno, eso tenemos que estar vigilantes como sociedad también a ver cosas que se pueden hacer, y que también se puede pedir que la seguridad social vaya hacia adelante y que simplemente ciertas cosas, y que también nos garanticen pues esa protección de esos datos y todo eso. Entonces esto sí que es importante que estemos vigilantes, porque estamos ahora que estamos como adormecidos y todo se está pasando. Nosotros hemos dejado ya, hay mucha gente que se hace estos test y la información la tienen. Entonces, bueno, pues esto es lo que les quería contar. Así que si quieren preguntas... Bueno, eso es otra que tampoco he dicho, pero en España tampoco tenemos una especialidad de genética clínica, por ejemplo, para saber interpretar esos datos. Hay muchas empresas que están haciendo esto y no saben interpretar lo que es un riesgo, lo que es una probabilidad. Entonces la gente también se asusta, y realmente lo que he dicho es una información, pero que de eso a que te vaya a pasar lo que ese riesgo seguramente no te pase, porque el ambiente es también fundamental, que no lo controlamos ni sabemos todo. Entonces, bueno, hay que hacer esto con profesionales que sepan interpretar bien los resultados. Por ejemplo, hay también de muchas variantes no te dan información en estas empresas tampoco, porque hay cosas que se saben, pero tampoco hay tratamiento, tampoco tiene riesgo para Alzheimer, y tampoco te pueden dar ninguna solución, con lo cual hay cosas que tampoco te las dicen y que tampoco las saben. ¿Vale? Porque también es peligroso según dónde lo hagas y cómo lo hagas. Bien, pues vamos a iniciar un turno de preguntas, ¿no? Porque el tema da para hablar muchísimo, ¿no? Evidentemente es un tema profundo y que está, lógicamente, poniéndose en marcha también, ¿no? Por lo que decía la doctora Ruiz. Venga, adelante. Sí, yo tengo la duda, o sea, si, por ejemplo, antes del COVID me hubiera hecho un análisis de genoma, no sé si es lo mismo que el análisis de ADN, pero... Sí, es el ADN, el genoma es el ADN. Es lo mismo. Entonces, si ahora me lo hago, tendría mucha variación. Y si, por ejemplo, mi hermano, que no se ha tomado vacuna,
le pido una parte que me la inyecte, me vuelvo otra vez a... El genoma es el mismo que tenías antes y después de la vacuna, el virus no se ha integrado en tu genoma. La vacuna, no sé, la vacuna lo que ha hecho, cuando te la inyectan, te inyectan el mRNA, eso se traduce a proteína, no entra ni al núcleo ni se introduce en tu genoma, tú no tienes nada del virus, lo que se producen son anticuerpos, pero tu genoma es el mismo antes y después. Luego, la otra vez que viniste, dice no, preguntarle una pregunta que había que preguntarle a no sé quién, y seguro que no la iba a responder. No sé si te acuerdas de la pregunta esa que... Si la otra vez que viniste, Ya, pues no. Dice, no sé, algo del virus, dice, preguntarle si es esto y verás cómo no lo respondo porque no lo vas a saber. Pues claro, no sé, pues posiblemente no sabemos casi nada. Y está grabado. Hay muchas cosas que se saben, pero muchas otras no. Y cada vez sabemos más, pero esto, como digo, y menos mal, no vamos a saber nunca. Hemos descubierto una clave, que es el genoma tal, pero hay muchas claves. Entonces, no vamos a poder controlar todo ni saber todo, simplemente cosas que más o menos sabemos, utilizarlas de forma correcta, como todo se puede utilizar mal y bien. Pero bueno, estas son todas herramientas que, bien utilizadas, son útiles. Pero como todo, pues si no se pone control y no se hace bien, pues tiene muchísimos riesgos, claro que sí. Una tontería, no. Has dicho que cada uno tenemos 5 millones, 10 millones, no recuerdo la cifra, diferente de uno a otro. Sí, puede ser entre el 1% y el 4%, a lo mejor sí. Yo con usted tengo 2 millones y con otra persona tengo 3. Por eso digo, es la idea, no son 5 o 20, da igual. En esos 5 millones, ¿se incluyen las diferencias, por ejemplo, de color de ojos o eso es otra cosa? Sí, ahí se incluye todo porque nosotros tenemos el color de ojos que tenemos por las instrucciones que tenemos en nuestro libro, en nuestro DNA. Eso está incluido dentro de esos millones que estás comentando como diferente, ¿no? Lo que pasa es que puede pasar que yo tenga el mismo color de ojos que usted y tenga otra variante, pero porque no solamente es ese gen, sino otros que están también, más el ambiente. Al final, yo puedo tener el mismo fenotipo que es la manifestación externa final, teniendo distinto genotipo, por ejemplo, distinto genotipo puedo tener otra variante. O teniendo el mismo genotipo, hay experimentos, por ejemplo, de plantas que tienen el mismo genoma, porque son esquejes, y tú la plantas en distintos ambientes y la planta tiene distintas alturas o produce distinta cantidad de frutos, porque el mismo genoma en distintos ambientes no produce el mismo resultado. Sí. Entonces, en ese caso, lo mismo, el genoma que tenemos es el mismo, pero por mis hormonas, por ejemplo, al ser mujer, al ser hombre, todo también hace que mis genes, aunque tengan las mismas variantes que las suyas, se expresen de forma diferente. Y entonces el resultado final no es exactamente el mismo, entonces es bastante complejo. Entonces, sobre todo es lo que les quería un poco explicar, algunas cosas que se pueden, para enfermedades y tal, pues utilizar, sobre todo en el caso de prevenir y también, por ejemplo, si yo conozco la variante, pues diseñar un fármaco pues contra eso, más específicamente que me den, por ejemplo, quimioterapia que le pueden dar en el caso de cáncer, que es la misma para todos, pues que me den un fármaco que justo hayan visto que mis células mayoritariamente tienen mucha cantidad de esa proteína y me las van a eliminar. Si me dan otro fármaco que sí que elimina células que están dividiéndose, que están mal, pero no va contra tan específicamente como lo que me pasa a mí. Es un poco eso, estudiar esas variantes. Y luego lo mismo, si yo tengo en mi genoma y digo que es lo que se trata es eso de juntar los datos genéticos con datos de pues, ojos marrones, tal, altura, la nariz así, cosas banales y cosas importantes, muy banales. Quiere decir que habrá datos que son más grandes, pero también
queremos conocer cómo se produce también la normalidad. Entonces es conocer también lo normal para después poderlo comparar y ver qué es lo que puede ser patológico, qué variantes, porque hay muchas variantes que no sabemos realmente si son patológicas o no. O incluso una que puede ser benigna en una persona y en otra puede ser perjudicial porque tiene otros componentes o otros genes que teniendo otras variantes hacen que funcione peor que en otra persona. Entonces es bastante complejo porque tenemos todos esos millones de letras que interaccionan unos con otros, con lo cual no es tan fácil ni tan determinante yo voy a ser así, yo voy a ser... Quiero decir que... O sea que, por ejemplo, cuando ya hay una situación de enfermedad, pues sí que puede ser una herramienta de buscar un poquito para buscar la solución. Sí, sí. ¿Más preguntas? Alfonso, venga. Sí, yo quería preguntarte respecto a lo que comentabas antes del genoma, el genoma humano que tiene pues, unos 90.000 genes, ¿no? Y la complejidad de los humanos, vamos a querer colocarnos como un producto especial de la evolución, pues es evidente, por ejemplo, respecto no ya a parientes próximos como otros primates, sino con el gusano magno, ¿no? Entonces, que tiene aproximadamente los mismos genes, el gusano. Entonces ahí se ve que la complejidad no está en el número de genes ni siquiera en la calidad, ni la cantidad ni la calidad de los genes. Sin embargo, sí parece que hay unas diferencias notables en la complejidad evolutiva en el epigenoma, ¿no? en la genética. ¿No? Ahí todavía parece que estamos un poco en mantillas, ¿no? Porque ahí depende mucho, lo mismo que la genética como herencia dura que se llamó, ¿no? Negaba absolutamente el ambiente, ¿no? En contra del mismo Darwin, ¿no? Y se negaba el ambiente, con la epigenética parece que se abre otra vez esa posibilidad, ¿no? Y luego, por otro lado, ya para contestas en conjunto, la genética, también precisamente un poco por tener el centro de la información centrada en la genética, otorgaba, dado un carácter, habría un gen, ¿no? Si tú ves un carácter fenotípico, por alguna tiene que haber un gen. Y se empezaba a hablar, bueno, yo cuando estudié genética, pues que si los genes dominantes, recesivos, epistáticos, hipostáticos, por digo, alguna genes me domina, ¿no? Yo llamo esferas armilares, por darle la complejidad del gen, ¿no? Y los mismos genes reguladores y genes estructurales, ¿no? Yo no veo ninguna diferencia, no sé si me puedo explicar, en la secuencia de todos los genes, que lo único que hacen es codificar con esos tripletes de base que has comentado, proteínas, ¿no? O sea, secuencias de aminoácidos. No hay ninguna diferencia cada que un gen sea regulador o... No sé si me explico. Bueno, a ver, lo que parece ser también que el libro ese, si lo vemos tal cual, es muy parecido en unos organismos y en otros, pero lo que se ha visto es que también hay muchísima transcripción de zonas que no son estos genes codificantes que forman proteínas, sino que hay muchas regiones de este genoma que se transcriben y los RNAs serían los que estarían... Los que serían genes pero no codificantes, genes porque se transcriben del genoma y tienen una función que parece ser bastante importante, pero ahora todo hay antes se veía que el RNA era solo RNA para producir proteínas, ahora hay unas poblaciones de muchos tipos de RNA que están haciendo funciones entonces en los humanos y para diferenciarlos de otros organismos sería un poquito toda esa regulación que no existe en esos dos organismos como más simples, que harían que el mismo código se manifieste de formas muy diferentes, porque partes de estos tránscritos que pensábamos que había regiones que se transcribían, pues parece que se transcriben y que tienen su función, y algunas veces en unos tejidos sí y en otros no. Entonces todo eso es lo que no sabemos, y luego la epigenética es otro melón y otro código que no logramos todavía establecer. Porque está la epigenética de moléculas que se unen al DNA, luego el DNA, no he explicado esta vez, pero la otra vez está estructurado con proteínas, con histonas. Entonces las histonas también se modifican a su vez con otros grupos químicos que hacen que el DNA cambie de conformación, y todo eso hace que se exprese más, que se exprese menos, y todo eso no lo sabemos controlar, ni seguramente
lleguemos a saber exactamente qué es lo que pasa. Tenemos mecanismos como que hay nutrientes que hacen que las histonas cambien de conformación, el DNA como que se abra más porque normalmente está muy condensado, entonces está muy condensado, no puede expresarse, si se abre se expresa. Entonces todo eso son modificaciones que no están escritas y que son no estáticas, sino que varían en función de cuando coges la muestra, de qué comes, de qué no comes, entonces son variables muy difíciles también de fijar. Entonces todo eso también está contribuyendo a estas diferencias de lo que es el genotipo, el genoma, a lo que después acabamos viendo, y no sé qué me habías preguntado más. Sí, básicamente eso, bueno, que se vean diferencias en la secuencia o en alguna cosa, yo no las veo, entre lo que es una proteína regulativa, un gen que llaman regulador, o un gen estructural, o un gen dominante, o uno recesivo, o un epistático y prostático. Tanto esta jerga, bueno, es que si hay algo que diga, este es porque tiene una característica similar. Yo lo que veo es que no, lo que es la naturaleza química es la misma, pero por ejemplo, como también tenemos dos variantes de cada gen, entonces de recesivo y dominante, hay genes que como tenemos dos copias, si se altera una no pasa nada porque tenemos la otra. Entonces no manifiesta, yo en el genoma puedo ver que tengo esa variación, pero como tengo el otro gen bien, no voy a ver ningún problema. En cambio de otros, que son también como por efecto de dosis, si yo tengo ese gen, una de las copias alterado y se me produce la mitad del producto, pues ya voy a ver un efecto. Entonces también depende, hay genes que sí que son aprosuficientes, que se llama, que con una pequeña cantidad no pasa nada, y hay otros genes que si no se produce la cantidad suficiente, se produce menos, se produce más, vemos un efecto que la mayoría de las veces a lo mejor no es negativo, pero otras veces sí. Entonces lo que es la secuencia en sí es la misma, lo que pasa es que también hay muchas cosas de regulación que no conocemos, porque en teoría los cromosomas en el núcleo se sitúan también, tienen un espacio concreto, depende de donde se sitúen, hay unas secuencias que les van a afectar y otras que no. Entonces todo eso también espacialmente hace que haya como los territorios en lo que es la célula, que hace que se expresen también de... Lo que debería ser que más bien, más que el gen regulador, es la proteína reguladora por la posición que ocupa en una ruta de transducción de señales o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, incluso en el mismo núcleo también, según cómo esté el DNA cerca de otras secuencias, proteínas que se acoplan, que traen, puede haber regulaciones de zonas muy alejadas, porque en esto que están condensados y tal, se acerquen zonas de genoma que están muy alejadas y en el núcleo estén juntas. En los cromosomas uno puede estar en el cromosoma 5 y otro en el 9, pero en el núcleo no es así. Entonces, todo eso es que hay muchísimas cosas que no se conocen, y a la sociedad les digo, es que está todo por hacer, parece que sabemos mucho y sabemos mucho, pero menos mal que muchas cosas que no sabemos. Más preguntas, por favor. Si no hay más preguntas, pues daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Yo creo que este es un tema muy complejo, que como dice la doctora Roy, está iniciando y todavía está muy incipiente, pero que tiene unas perspectivas enormes y muy positivas. Lo único que hace falta es que no sea un motivo de discriminación y que pueda servir para... Y sobre todo que tenemos que estar vigilantes también, tanto para que se desarrolle lo potencialmente bueno como para controlar que... Y que ayude a todo el mundo a las condiciones económicas. Pues darte las gracias, Rosa, que ha sido muy amable.